El maquinista vio de repente varios lobos parados sobre las vías del tren, justo delante de su locomotora en movimiento. Contrario a toda lógica, los depredadores no huyeron, ni siquiera cuando él hizo sonar la bocina varias veces. Siguiendo su instinto, el maquinista activó el freno de emergencia. Cuando el tren finalmente se detuvo y los lobos se apartaron, vio con horror lo que la manada desesperadamente intentaba proteger. La dura provincia sueca de Norrland siempre fue una región escasamente poblada. En el corazón de esta zona norteña se encontraba el pequeño pueblo de Alvdalen, rodeado por infinitos bosques de coníferas y montañas nevadas. La principal conexión con el mundo exterior era el ferrocarril, que cortaba el denso bosque como un río de acero. Erik creció en una familia de ferroviarios. Su padre Nils y su abuelo Gustav le transmitieron no solo conocimientos técnicos, sino también una comprensión especial de la región, la capacidad de sentir el aliento del bosque y captar los más mínimos cambios en su ánimo. En su infancia, Erik observaba con admiración el trabajo de su padre. Los poderosos trenes lo fascinaban. Cuando su padre lo llevaba a los viajes, Erik se pegaba a la ventana, absorbiendo la belleza del paisaje. La aurora boreal, los lobos deslizándose entre los árboles, los majestuosos alces en los claros. Para estudiar, Erik se trasladó a Estocolmo. La gran ciudad lo abrumó, pero a pesar de todas las oportunidades que ofrecía la capital, su corazón anhelaba los bosques natales. Echaba de menos el aire cristalino de su tierra y las noches estrelladas no contaminadas por las luces urbanas. Estudiar no le fue difícil. El conocimiento práctico de su padre encajaba perfectamente con la teoría. Tras graduarse con honores, Erik regresó a casa y se empleó en el mismo depósito ferroviario. El jefe, viejo amigo de su padre, recibió con gusto al joven especialista. Al principio le confiaron tareas simples, pero pronto valoraron su intuición y conocimientos. 2 años después, Erik se convirtió en asistente de maquinista en trenes de pasajeros, y más tarde, con experiencia acumulada, condujo trenes de carga, verdaderos gigantes de acero que recorrían el norte de Suecia. Erik amaba su trabajo. En cada viaje descubría nuevas facetas de la belleza salvaje de la naturaleza. Amaba especialmente el invierno, cuando el bosque del norte adquiría un encanto casi mágico, con sus llanuras nevadas y lagos helados brillantes. Fue en uno de esos días invernales cuando Erik vivió un suceso que cambiaría para siempre su percepción del mundo. Era un viaje rutinario. Erik conducía un tren de carga pesado, lleno de materiales de construcción, a través del bosque nevado, disfrutando del paisaje pacífico desde la cabina. Ya había recorrido la mitad del trayecto, y faltaban unas 2 horas para la próxima parada. Su mirada atenta, como corresponde a un maquinista experimentado, estaba fija en las vías que se perdían en la distancia. En la cabina hacía calor y se respiraba confort. La radio sonaba suavemente, transmitiendo noticias y música, interrumpidas de vez en cuando por mensajes del despachador. Erik bebió un sorbo de café caliente de su termo y continuó su tranquilo viaje a través de la taiga invernal. Y de pronto, a varios kilómetros por delante, notó una extraña mancha oscura directamente sobre los rieles. El corazón del maquinista se detuvo por un instante. Un obstáculo en la vía siempre significa peligro, pero la distancia era demasiada como para distinguir qué era exactamente lo que bloqueaba el camino del tren. Erik redujo la velocidad de inmediato y se esforzó por enfocar la vista hacia adelante, intentando identificar el obstáculo, preparado para accionar el freno de emergencia en cualquier momento. Apretó con más fuerza las palancas de control, mientras en su mente se formaba un plan por si se presentaba una situación imprevista. A medida que el tren se acercaba, la mancha oscura empezó a tomar forma. No era un árbol caído ni basura dejada por humanos, como a veces ocurría en ese tramo de vía. Lo que vio el maquinista hizo que su corazón latiera con fuerza. En las vías había varios animales que, al parecer, no tenían intención de moverse, a pesar del peligro inminente. Al acercarse aún más, Erik se dio cuenta con asombro de que se trataba de una manada de lobos. Las siluetas grisáceas destacaban con claridad sobre la nieve inmaculada. Los animales estaban agrupados firmemente sobre los rieles, como si deliberadamente bloquearan el paso del tren. Ese comportamiento era tan inusual para estos cautelosos depredadores que Erik no podía creer lo que veía. En todos sus años de experiencia, nunca había ocurrido que animales salvajes no huyeran ante la proximidad del tren. Los lobos, conocidos por su timidez y desconfianza hacia los humanos, normalmente desaparecían en el bosque mucho antes de ser visibles. Siguiendo el protocolo, Erik presionó de inmediato la bocina. El potente sonido resonó por la taiga, rebotando entre los árboles y regresando como un aullido distorsionado. Normalmente,
Ese ruido hace huir a cualquier animal salvaje, pero los lobos, para su asombro, no se movieron ni un centímetro. Seguían ahí, formando una barrera viva frente al tren. Eric volvió a hacer sonar la bocina con insistencia, pero el resultado fue el mismo. Los lobos permanecían inmóviles. Solo tenía unos segundos para tomar una decisión. El protocolo en estos casos es claro. La seguridad del tren y su carga está por encima de todo. Si animales salvajes bloquean la vía y no se apartan tras el aviso, el maquinista debe continuar, reduciendo al mínimo la velocidad para disminuir el impacto. La lógica le decía que debía seguir adelante. El tren era demasiado pesado para detenerse en tan corta distancia, y normalmente los animales escapan en el último momento al ver que el choque es inevitable. Pero algo en el extraño comportamiento de los lobos lo hizo dudar. ¿Por qué no huían? ¿Qué los hacía quedarse, arriesgando sus vidas? En su interior, Eric siempre había creído que los animales, especialmente los tan inteligentes como los lobos, nunca actúan sin motivo. Si se comportan de forma inusual, es porque hay una razón poderosa. Y quizás esa razón era tan importante que estaban dispuestos a sacrificarse por ella. Después de una breve pero dolorosa vacilación, Eric accionó bruscamente la palanca del freno de emergencia. Faltaban solo unas decenas de metros para alcanzar a los animales, una distancia que, incluso con frenado total, el tren recorrería por inercia. Las ruedas chirriaron sobre los rieles, rompiendo el silencio de la taiga con un estridente sonido metálico. Chispas volaron desde debajo del tren, dejando trazos brillantes sobre las traviesas cubiertas de nieve. El tren comenzó a desacelerar, pero no lo suficiente. Eric sabía que probablemente no lograría detenerse por completo antes de alcanzar a la manada. Cerró los ojos, preparándose para el impacto inevitable. Cada segundo parecía una eternidad. Se imaginó cómo la colosal máquina chocaría contra aquella barrera viva, y esa imagen lo hizo estremecerse. A pesar de su decisión, y de haber hecho todo lo posible por evitar la tragedia, un sentimiento de culpa ya empezaba a formarse en su alma. Cuando el chirrido de las ruedas cesó, Eric abrió los ojos y, aliviado, vio que el tren se había detenido casi rozando la manada de lobos. Parecía que el destino mismo había intervenido para evitar una colisión. O tal vez fueron sus instintos y experiencia los que funcionaron mejor de lo que esperaba, permitiéndole calcular con precisión el momento para frenar. Pero lo que vio el maquinista a continuación lo dejó paralizado por la sorpresa y la incredulidad. Los lobos estaban de pie en un círculo cerrado, con las cabezas alzadas, aullando con inquietud. No huían ni mostraban agresividad. Parecía que estaban protegiendo algo. Y solo cuando el peligro de colisión pasó, los depredadores comenzaron a dispersarse lentamente, como una guardia de honor que había cumplido su misión. Lo que se reveló ante los ojos de Eric lo estremeció hasta lo más profundo de su alma. Había un hombre tendido sobre las vías. Un anciano intentaba levantarse, pero sin éxito, algo lo retenía. Eric no podía creer lo que veía. Un hombre en medio de la taiga, a decenas de kilómetros del asentamiento más cercano, y lobos que lo protegían en lugar de atacarlo. Eso escapaba a toda lógica. Eric no se atrevió a salir inmediatamente de la cabina, estando tan cerca de animales salvajes. Pero los lobos, como si comprendieran su miedo, se retiraron poco a poco al bosque, observando desde una distancia segura. Sus ojos, que reflejaban el sol invernal, seguían la escena con atención y cautela. Una vez seguro de que los animales se habían alejado lo suficiente, Eric se armó con una barra de metal para protegerse, saltó a la nieve y se acercó con cautela a la figura tendida. Con cada paso, su asombro aumentaba. El anciano vestía ropa cálida, pero gastada, de guardabosques. Su rostro, enmarcado por una barba blanca, le resultaba vagamente familiar al maquinista. Cuando Eric se acercó más, lo reconoció. Era Olaf Bergman, el guardabosques local, ya mayor de 70 años. Aquel hombre había dedicado toda su vida a proteger los bosques y sus habitantes, y todos en la región lo conocían y respetaban. Eric lo recordaba desde su infancia. Un gigante de barba blanca con ojos amables que visitaba la escuela para enseñar a los niños sobre la naturaleza, a respetarla y cuidarla. Al acercarse aún más, el joven maquinista vio algo impactante. Las manos del anciano estaban esposadas a los rieles. El metal helado le había lacerado las muñecas, y la piel alrededor estaba desgarrada y sangrante por los intentos de liberarse. Sus piernas también estaban atadas con una cuerda gruesa, sin ninguna posibilidad de escape. Conteniendo la rabia y el horror, Eric se arrodilló junto al anciano. «Hola, ¿qué ha pasado? ¿Quién te hizo esto?», exclamó mientras intentaba liberarlo. El anciano alzó hacia él unos ojos cansados, pero aún llenos de vida.
«Eric, ¿eres tú, hijo?» Gracias al cielo. Su voz era débil, pero en ella se percibía una férrea voluntad de vivir. Ya no tenía esperanzas, pero ellos vinieron, me salvaron. Mientras Eric intentaba quitarle las ataduras, el anciano, interrumpiéndose por la debilidad, le contó una historia escalofriante. Resultó que unos cazadores furtivos, que durante años habían odiado al guardabosques por su firmeza, decidieron vengarse cruelmente. Durante años, este valiente hombre salvó animales de trampas y balas, persiguió a los infractores y los denunció. Especialmente luchó por proteger a los lobos, una especie en peligro en aquella región. Muchos de ellos sobrevivieron gracias a su dedicación. Los cazadores furtivos le habían amenazado más de una vez, pero nunca pensó que se atreverían a algo tan atroz. Lo emboscaron durante una patrulla, lo golpearon en la cabeza y, cuando despertó, estaba esposado a los rieles, esperando la llegada del tren. «Que tus lobos te devoren cuando no quede nada de ti», le dijeron a marcharse, dejándolo morir una muerte cruel. Olaf contó que, al oír el silbido del tren que se acercaba, ya había aceptado su destino. Pero entonces ocurrió algo increíble. Del bosque salió la manada de lobos, los mismos que él había protegido durante años. En lugar de atacarlo, lo rodearon, formando un escudo viviente. Si no fuera por ellos, claramente visibles en la nieve, Eric nunca habría notado la figura del anciano a tiempo para frenar. «Ellos recuerdan», susurró Olaf, conteniendo las lágrimas. «Todos estos años pensé que solo hacía mi trabajo. Pero ellos recuerdan cada vida salvada, cada trampa retirada, cada herida vendada». Finalmente, tras liberar al anciano de las esposas y las cuerdas, Eric lo ayudó a levantarse y lo condujo con cuidado a la cabina del tren. Olaf estaba débil y deshidratado, sus muñecas heridas gravemente, y sus piernas entumecidas por el frío y las ataduras. Pero estaba vivo, y eso era lo más importante. Ya en la cálida cabina, Eric le curó las heridas con antiséptico del botiquín y le dio té caliente. Poco a poco, Olaf comenzó a recuperarse. Su mirada volvía una y otra vez al bosque, donde aún se distinguían las siluetas de los lobos, observando pacientemente desde la sombra. «¿Sabes, Eric?», dijo el anciano mirando a sus salvadores. «La gente cree que es dueña de esta tierra, que puede tomar todo de la naturaleza sin dar nada a cambio. Pero no es así. Somos solo una parte del gran círculo de la vida, y lo que hacemos siempre regresa a nosotros, para bien o para mal». Eric se comunicó por radio con la estación más cercana e informó del incidente. Su reporte fue recibido primero con incredulidad, luego con consternación. La policía y los médicos prometieron esperar el tren en la próxima estación y enviar un equipo de búsqueda para capturar a los cazadores furtivos. Una hora después, el tren reanudó su marcha. Cuando comenzó a ganar velocidad, Eric miró hacia atrás y vio a la manada salir del bosque, acompañando el tren por un tiempo en paralelo, como despidiendo a un viejo amigo. Luego, uno a uno, los guardianes grises se desvanecieron entre los árboles, desapareciendo en la silenciosa taiga. Esa historia sacudió a toda la región. La policía encontró y arrestó rápidamente a los cazadores furtivos, quienes, ante la evidencia, confesaron su terrible crimen. Olaf Bergman, tras recuperarse en el hospital, volvió a su labor de guardabosques, aún más entregado a la protección de la naturaleza. Y la historia de los lobos que salvaron a un hombre se convirtió en leyenda local, conocida mucho más allá de Aldalen. Para Eric, ese momento marcó un antes y un después. Siempre había amado la naturaleza y sentido un vínculo con ella, pero ahora ese lazo adquiría un significado más profundo. Comprendió que los animales salvajes, a quienes la gente teme o ve solo como recursos, son capaces de emociones y actos complejos que van mucho más allá del instinto. Cada vez que pasa por aquel tramo de bosque donde ocurrió el encuentro con los lobos, Eric reduce la velocidad del tren y observa con atención los abetos nevados. A veces, cree ver sombras grises entre los árboles, guardianes silenciosos de la taiga, que le recuerdan que la lealtad y la gratitud no conocen fronteras entre los mundos de los hombres y los animales salvajes. Y en esos momentos, Eric siempre da un silbido especial, 3 señales cortas, que resuenan por la taiga, llevando consigo su silencioso agradecimiento y respeto hacia aquellos que comparten con él este mundo hermoso y frágil.